Muchas gracias por acompañarnos una vez más en un programa nuevo de Valor de Platicar. Una vez más estoy con el profesor Rodolfo Jiménez Guzmán. Bueno, pues queremos, o este programa lo que hemos planteado es continuar un poco con la cuestión del poder, que ya habíamos, digamos, planteado algunos supuestos en el programa pasado, pero nos parece que todavía podemos ir escarbando algunas otras cosas respecto a este tema y pues decidimos plantear este nuevo programa como un tema otra vez del poder, pero digamos el poder parte 2, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a seguir hablando de este tema y yo creo que, digamos, de las cuestiones que hemos platicado de la vez pasada, podemos ir partiendo para pensar y repensar algunas otras cuestiones. Yo en la mañana me estaba preguntando precisamente sobre, digamos, lo que vamos a platicar un poco hoy. Y bueno, yo decía, bueno, claro, o sea, si ya llegamos a una conclusión de que quizá el poder está en todas partes y que no podemos escapar de él, estamos entonces, o cómo plantear más bien un ejercicio del poder que no implique o que hasta cierto punto atenúe cierta represión sobre el sujeto, ¿no? O sea, hasta dónde se puede plantear un ejercicio del poder que no implique un ejercicio puramente coercitivo y que le dé cierto espacio al sujeto para poder tomar ciertas decisiones, ¿no? Que no se sienta como abrumado, ¿no? En ese sentido, porque, bueno, pensaba, por ejemplo, en estas nuevas formas que hay como de plantear, por ejemplo, el poder político por parte de algunos movimientos sociales, ¿no? Que por ejemplo, que plantean, ¿no? un ejercicio del poder, digamos, un poco más horizontal y no tan vertical, ¿no? Movimientos sociales que sobre todo han surgido durante los últimos años, ¿no? Pensaba en el Yo Soy 132, o pensaba en los indignados en España, ¿no? Que planteaban un ejercicio del poder un poco más horizontal, pero no implicaba la desaparición del poder, ¿no? Al menos desde mi perspectiva. O pensaba en los zapatistas, ¿no? En las comunidades zapatistas, en donde se plantea una forma diferente de ejercicio del poder político, en donde no hay, digamos, estas formas tradicionales de la democracia liberal, ¿no? Partidos políticos, etcétera, pero que sin embargo sigue existiendo ahí poder, y que parecería que es al menos para ellos, es una forma más, no sé, que les convence más de ejercicio del poder, ¿no? Podremos plantearlo. Y que es un poco más participativo, más ampliado para toda la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos pensar? Esa sería como una propuesta, una pregunta que ponemos sobre la mesa. ¿Cómo podemos pensar el ejercicio del poder más allá de, digamos, de estas cuestiones que nos pueden parecer como, incluso a veces como hasta abrumadoras, sobre los que se ejerce el poder, ¿no? Esa sería como mi pregunta, no sé usted qué piensa, profesor. Muy bien, pues de plano el tema se amplía muchísimo, y sobre todo cuando empieza uno a abrir posibilidades de ejemplificación, ¿no? De por sí los estudios del poder podríamos decir que forman parte de un núcleo central de la teoría científica y filosófica de la política, ¿no? Hay una gran tradición de estudios del poder, así como quizás la otra columna que yo veo tan importante como esta es sobre todo en la época contemporánea, el tema del Estado, ¿no? Digamos, son unas columnas vertebrales de la teoría política vista como reflexión filosófica del asunto, o como ciencia política, ¿no? Positiva. Entonces, bueno, hay ahí pues una cantidad inmensa de implicaciones
Y esta pregunta me parece central, ¿no? Parecería que la vez pasada coincidíamos en el hecho de que el poder permea las relaciones sociales, ¿no? Y no hay manera de explicar lo humano en muchos sentidos si no nos referimos en alguna medida a la experiencia de ejercer el poder o de mandar y también de obedecer desde los primeros años y a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? En las diferentes instancias donde transcurre la vida humana, ¿no? Desde la familia, la escuela, el sindicato, el mundo laboral, el mundo científico, inclusive el mundo académico, técnico. En todos esos mundos vamos a encontrar estructuras de poder, ¿no? Y ejercicios de poder muy específicos. Y bueno, si esto es así, si esto ya parece ser un dato, ¿no? Un dato duro, en el sentido de que no podemos imaginar la vida humana al margen de relaciones de poder, pues la pregunta es muy pertinente del maestro Nahum, ¿no? Si es un dato, ¿cómo podríamos hacer que ese poder que ejercemos y que se ejerce sobre nosotros sea lo más razonable, por decirlo así? Lo más razonable, lo más legítimo, lo más libertario, lo más democrático, diríamos, posible, ¿no? Porque sabemos que el poder se mueve con instrumentales que van desde el poder coercitivo, y ese poder coercitivo a su vez se desdobla, ¿no? en miles de posibilidades, ¿no? No solo la amenaza de ser encarcelado, de ser perseguido, de ser fusilado, ¿no? Desde el punto de vista de la violencia, ¿no? Y obtener la violencia a través de ese miedo a la represión o a la coacción, ¿no? Sino que también ese mundo del castigo y de la culpa y de la venganza y de la violencia, pues también se da en el método económico, en el método cultural, en el método psicológico, ¿no? Se puede ejercer violencia sobre otra persona y sobre otras personas con un poder, por ejemplo, basado en el chantaje moral, ¿no? O en la amenaza de ser castigado moralmente, ¿no? De amenazar la estructura de la conciencia, ¿no? Vas a sufrir en este mundo, vas a sufrir en este otro mundo, y no es físico el castigo ni la amenaza, pero es psicológico, y claro, ahí está pues un despliegue inmenso de posibilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo acercarnos a este otro ámbito que también es ejercicio del poder, pero en el que obedecemos o en el que se nos obedece de una manera más equitativa, más racional, más consensual, con mayor convicción, ¿no? Por poner un ejemplo, pues, cuando un ciudadano dice, yo pago mis impuestos con todo gusto, ¿no? Y lo hago puntual, y lo hago completo, y lo hago honestamente, porque creo, ¿no? Creo que esos impuestos van a ir a dar a las arcas públicas, pero esas arcas públicas van a derramar beneficio social a la comunidad, ¿no? Entonces puede existir esa idea, y de hecho lo existe, de estar obedeciendo una disposición de una autoridad, pero hacerlo con convicción, con convencimiento de que mi cumplimiento va a colaborar con la comunidad, por ejemplo, ¿no? Y así hay muchos ejemplos, ¿no? De quienes obedecen o obedecemos eventualmente porque estamos convencidos de que es bueno obedecer de esta forma, ¿no? Y esta cita del maestro Nahum del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es muy pertinente, porque pues fue justamente el subcomandante Marcos quien hizo popular o acuñó esta frase, ¿no? Dentro del ideario del zapatismo, de mandar obedeciendo, ¿no? Esta fórmula de ejercer el poder
pero el poder que obedece al poder del pueblo, de la base, digamos, ¿no? Dicen ellos en forma muy coloquial, mandar obedeciendo, no mandar mandando, ¿no? Es decir, mandar mandando sería una idea como de, porque se me da la gana, ¿no? Me van a obedecer a partir de mí, de mi grupo, ¿no? No es mandar, sí, hacer directrices, ahí está el ejercicio del poder, pero obedeciendo, digamos, a la base y a la colectividad, ¿no? Y esta voluntad que se expresa en el ejemplo zapatista, creo que también embona aún con toda esta perspectiva de lo que Laclau y otros autores, ¿no? Como Chantal Mouffe, que hemos platicado, plantean como una radicalización de la democracia, como una democracia radical, ¿no? Que el camino no es quizás una revolución prometedora que acabe con todas las relaciones de poder en el mundo, pero sí con el hecho de que la democracia existente pueda ir radicalizando sus posiciones, ¿no? En cuanto, sí, ir a la raíz de la dominación y tratar de que esas relaciones sociales de poder sean más equitativas, más racionales, más democráticas, ¿no? Y ahí creo que se abre esa vertiente de la teoría política contemporánea de cómo ir radicalizando la democracia en muchos de sus aspectos, ¿no? Pienso en uno de ellos, simplemente, si bien no hay democracia sin partidos políticos actualmente, sin elecciones libres, periódicas, limpias, transparentes, pues nos damos cuenta de que no es suficiente, ¿no? Y de que se necesitan otros mecanismos más allá de las elecciones y que pasen por las instituciones o por los apartados sociales más específicos, como pueden ser los sindicatos, las mismas empresas, ¿no? Las escuelas, las estructuras sociales, ¿no? En fin, y yo no sé si este es el camino que estos autores han llevado a cabo, porque recuerdo que en alguna época estabas estudiando esta perspectiva, maestro Nahum. Pues sí, bueno, recuerdo una frase de un profesor que precisamente con el que precisamente estudié estos temas, sobre todo lecturas de Ernesto Laclau y de Chantal Mouffe, leímos Hegemonía y Estrategia Socialista, ¿no? Me acuerdo mucho que dice: yo aquí no veo una propuesta que no siga siendo liberal. No hay una ruptura en ese sentido, ¿no? con las democracias representativas liberales, ¿no? Quizá yo pensaría, en este caso ya que metimos el tema de los zapatistas, yo pensaría que son mucho más radicales los zapatistas que por ejemplo, este tipo de propuestas académicas, ¿no? Que lo que plantean es un poco, como usted decía, esta cuestión de la radicalización de la democracia, ¿no? ¿Hasta qué punto es radicalizable? Sería otra pregunta que yo por ahí dejaría. ¿Hasta qué punto es radicalizable la democracia representativa, ¿no? O sea, cuando uno se mete a estudiar, no sé, por ejemplo, a Giovanni Sartori, las propuestas de la democracia representativa, los sistemas políticos, sistemas de partidos, sistemas electorales y todo eso, y de las propuestas de funcionamiento que ellos plantean, pues se pensaría que en realidad para que este tipo de democracia funcione, se pensaría que tendría que haber una especie como de homogeneidad social, ¿no? Una especie como de acuerdo tácito en el que casi todos estamos de acuerdo en lo mismo, que luego se vería reflejado en los partidos políticos, ¿no? que comienzan a desdibujarse, pero que casi todos los partidos políticos habría que ver realmente de cerca sus acciones para poder diferenciarlos, pero en términos generales se parecen muchísimo, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa es una crítica que se le podría hacer precisamente
a la democracia representativa liberal, en el sentido de que a mí me parece que es la propia democracia democracia representativa, la que funciona de esa forma, ¿no? Hay otros estudios, ¿no? Por ejemplo, pensando en el caso de la cultura política, cuando Pierre Bourdieu analiza en uno de sus textos que se llama La distinción, donde hay un capítulo, el capítulo 8, si no mal recuerdo, donde analiza la cultura y la política, y dice, bueno, es que si la gente no participa en las democracias representativas liberales, no es un fallo del propio sistema, sino que así está diseñado el sistema, ¿no? Entonces, ahí hasta donde las democracias representativas realmente pueden dar paso a una forma de ejercicio del poder que no plantee casi una sumisión del sujeto más normal, del hombre de a pie y de la mujer de a pie, a ciertas decisiones que están más allá de su propia participación, ¿no? No, yo la verdad es que no estaría tan seguro de hasta qué punto es reformable el sistema político liberal, ¿no? Que creo que ha habido intentos que tienen sus méritos, pero ahora que estamos hablando del poder, también me quedé pensando en esta cuestión pues precisamente de la repartición de poder, y me acordaba de los Estados Unidos, esta cuestión de la posesión de armas, ¿no? que para ellos es fundamental, ¿no? Y que hasta cierto punto nace como una idea de repartir el poder entre todos los ciudadanos, ¿no? O sea, de dar paso también a que si llega en un momento a establecerse un gobierno tiránico, el pueblo tenga los instrumentos para poder defenderse frente a ese gobierno tiránico, ¿no? Claro que ahora en la actualidad eso se ha convertido en una cosa de doble filo, ¿no? Porque ya hemos visto todas las matanzas que ha habido dentro de escuelas y de centros comerciales, etcétera, ¿no? Hace poquito creo que hubo una matanza en un centro comercial, ¿no? De un supremacista blanco en los Estados Unidos. Pero por otro lado también recordaba el ejemplo de las panteras negras, ¿no? O sea, cómo esta cuestión, este derecho de poder armarse, de poder estar armados hasta los dientes, pues les daba la oportunidad de poder patrullar sus barrios, ¿no? Armados hasta los dientes, y que los blancos se la pensaran dos veces antes de irse a meter ahí pues hacerles algo, ¿no? Como era costumbre durante la época de las panteras negras, ¿no? Entonces tiene como esa arma de doble filo, y creo que todo ejercicio del poder en el que el sujeto, o en el que cualquier sujeto pueda participar, pues puede tener puede ser esa arma de doble filo, ¿no? Un poco desarraigarnos, creo yo, de la idea del pueblo bueno, ¿no? De López Obrador, ¿no? O sea, que claro que el pueblo debería tener la capacidad de decidir, pero eso no lo hace bueno, ¿no? Entonces, no sé, yo ya tengo un montón de cosas ahí sobre la mesa, no sé qué quiero opinar al respecto. Bueno, cada hilo de la teoría política y de la filosofía y de la psicología, ¿no? Este punto a mí me interesa mucho, el que tocas respecto a la representatividad, ¿no? De la democracia representativa, ¿no? Que siempre me recuerda a Rousseau, ¿no? Pues por esta manera, ¿no? de entender el contrato social, ¿no? De cómo asumir el paso de lo que él llamaría del estado de naturaleza al estado civil, ¿no? de la sociedad, ¿no? Este contrato social para vivir. Y siempre tengo muy presente la introducción al contrato social, ¿no? Donde dice el hombre, y yo diría con perspectiva de género, el hombre y la mujer, ha nacido libre, dice Rousseau, ¿no? El hombre ha nacido libre, el ser humano ha nacido libre, pero se encuentra encadenado por todas partes, ¿no? Esa es una forma muy especial del filósofo Rousseau, ¿no? A mí me sugiere una naturaleza humana que lo platicamos en
en otra sesión, de que lo más preciado de nuestra condición humana es la libertad, ¿no? Y que bueno, de alguna manera en la sociedad ya estamos encadenados con miles de cosas, ¿no? Ya perdemos algo, ¿no? Y siempre va a haber en Rousseau, creo, como una cierta nostalgia, así lo intuyo, lo siento, como una nostalgia de una libertad perdida, que se perdió en algún tiempo, en algún momento, ¿no? No lo dice así, pero yo lo siento como una nostalgia por algo perdido, de una libertad completa, total del sujeto, que la pierde al estar en la sociedad, ¿no? Y justamente el tema que toca el maestro Nahum es fundamental porque cuando Rousseau entra al tema de la representación política, ¿no? No le gusta, no le gusta porque dice, no, es que si yo nombro un representante para que me represente en decisiones políticas, pues ¿quién me garantiza que ese señor, que es un intermediario, digamos, entre yo, sociedad y el Estado, ¿no?, va a cumplir cabalmente con lo que yo quiero, ¿no? Digamos que no cree en que pueda ser posible esa fidelidad, ¿no?, de la representación, ¿no? Digamos, representación es traición, podríamos decir, ya que te doy mi voto para que tú hagas lo que yo quiero que hagas, pero no lo haces, entonces ya es una traición, ¿no? Entonces representación es traición. Por eso es que, caray, ¿cómo imaginar una democracia, una posible sociedad más o menos democrática sin representación? Tendría que ser una democracia directa, que no hubiera esas mediaciones de aparatos y de representantes, ¿no? Y eso pues claro que no es posible, y todas las democracias existentes pues son representativas, ¿no? Y ahí pues sí, como que el pesimismo nos gana en cuanto a que pueda ser realmente equitativa, realmente fiel a la representación. Y hay un razonamiento que no recuerdo si se debe a Giovanni Sartori en alguna parte, que dice, es que la representación política es diferente a la representación jurídica, ¿no? Por ejemplo, cuando yo doy una carta poder a alguien, le asigno el poder de mi persona para que me represente, ¿no? Pero para un fin muy específico, ¿no? Por ejemplo, si yo le pido al maestro Nahum, oye, no voy a salir de México, necesito, por favor, si podrías cobrar mi quincena, ¿no?, en la universidad. Entonces yo te doy una carta poder y digo, el maestro Nahum, le cedo el poder para cobrar ese cheque, ¿no? Es decir, es específico el mandato jurídico, ¿no?, la representación jurídica, ¿no? Es mandato obligatorio, no es mandato libre, ¿no? En el caso del derecho, ¿no? Pero en el caso de la política, ¿no? Porque el caso de la política es, a ver, yo voto por Nahum para diputado federal o para senador, que no creo que quiera aceptar la postulación. Pero digamos, cuando nosotros votamos por un candidato a senador, a diputado, a presidente municipal, a presidente de la República, le estoy dando yo mi voluntad y de alguna manera le estoy dando un mandato para que me represente, para que en mi lugar, ¿no?, haga algo, pero como ese algo no es nada más cobrar un cheque, sino cualquier cosa, el beneficio de la sociedad, la política pública, etcétera, pues el mandato que tiene el representante, el diputado, el senador, el presidente, es un mandato libre, no es obligatorio, ¿no? Porque puede decir, bueno, yo obedezco a mi partido, a los postulados de mi partido, y voy a comportarme como es. O yo obedezco no sé, a mi conciencia, ¿no? Pero no tenemos la garantía que esté representando directamente los intereses de su electorado, ¿no? Y entonces este carácter libre
de la representación política, del mandato político, pues lo hace muy flexible, y entonces pues tenemos que los gobiernos frecuentemente están totalmente divorciados de las bases populares. Por algo la propia ciudadanía tiene en un lugar muy bajo de opinión pública respecto a sus legisladores, por ejemplo. Piensa que sus senadores, sus diputados no hacen nada. O sea, hay una intuición de que no se está trabajando para la gente, de que no se están mandando, obedeciendo, sino que están haciendo lo que quieren, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con Marshall McLuhan de que deja mucho que desear, ¿no? Y cómo modificar eso, pues es una tarea inmensa, y cada planteamiento que se hace de una reforma política específica, ¿no? Si por ejemplo sería más representativo un sistema mayoritario, simple, o de representación proporcional, ese debate que hay sobre eso, Sí. pues también ahí se prestan muchísimas argumentaciones de cuál es el más democrático, ¿no? Y bueno, habría algunas cosas en las que podríamos estar de acuerdo que serían más democráticas que otras, pero representan poco para lo que uno esperaría de la equidad y de la representación realmente democrática de una sociedad, ¿no? Para que el poder, efectivamente, volviendo a este tema, el poder sea más equilibrado, no sea tan inequitativo, tan desigual, ¿no? Y que se refleja en todo, ¿no? Se refleja en la economía, en la cultura, en el acceso a los bienes, ¿no? Todo eso se va a reflejar allí, y bueno, pues sí nos habla de una distribución del poder político, económico, social, cultural muy desigual, sobre todo en sociedades como la nuestra, ¿no? Sí, yo creo que por eso precisamente cuando se habla de crisis de la democracia, etcétera, yo creo que más bien hay que poner el apellido, ¿no? O sea, crisis de la democracia liberal. Porque si no, yo creo que corremos el peligro de mandar a volar a la democracia, ¿no? En general, o sea, cualquier tipo de democracia, ¿no? Y entonces pues la gente empieza a pensar, bueno, pues es que ¿para qué me sirve que yo vaya a votar cada 4 años, cada 6 años, cada 3 años? Si me va mal, si no lo veo reflejado sobre todo creo que la gente piensa en cuestiones económicas, al menos en México, Sí. ¿no? En otros países seguramente será diferente, pero al menos en México la gente piensa, bueno, ¿y a mí de qué me sirve si luego yo no lo veo reflejado económicamente? O en seguridad también creo que es otro de los temas más importantes para los mexicanos, ¿no? O sea, si estoy depositando mi confianza en un Estado, en un gobierno que se supone que tiene que realizar ciertas tareas y no las realiza, que ese hecho de que no las realice puede tener distintas razones, pues ¿para qué, no? O sea, ¿para qué quiero yo democracia, no? Entonces, yo creo que sí hay que siempre como pensar la crisis de la democracia como crisis de la democracia liberal, ¿no? Como para no echar a todos los tipos de democracia en el mismo saco y terminar por apoyar otro tipo de ideas que pueden ser pues un poco más autoritarias, ¿no? Como está sucediendo en muchas partes del mundo, ¿no? O sea, y creo que eso entra también en este propio debate del ejercicio del poder, ¿no? O sea, gente que prefiere un ejercicio del poder mucho más autoritario, mucho más centralizado, y estoy hablando de estas posturas políticas y de partidos políticos de ultraderecha que han estado creciendo durante los últimos años de forma importante, que incluso en algunos países de Europa gobiernan o forman parte del gobierno, pues creo que todo eso refleja precisamente este peligro, ¿no? De pensar la democracia liberal como que es toda la democracia que puede existir, ¿no? Entonces yo creo que eso precisamente lleva a la gente a pensar que ese tipo de ejercicio de poder más autoritario es lo que hace falta, ¿no? Y yo creo que también tiene mucho que ver, y aquí
yo metería la cuestión del psicoanálisis, ¿no? Que usted seguramente pueda profundizar más, pues la cuestión del papá, ¿no? O sea, la cuestión de esta figura paterna, que sea la que llegue y que ponga orden, ¿no? O sea, aquí hace falta un papá que es el que diga cómo se van a hacer las cosas y que todo el mundo le haga caso, ¿no? Y que todo el mundo se sujete para que así funcione, ¿no? Y claro, que tiene que ver con cómo la propia gente lleva sus experiencias de ejercicio del poder más particulares, más de su vida cotidiana, a cuestiones políticas, ¿no? Y cómo lo reflejan en esos casos. Entonces, yo creo que ahí también tiene mucho que ver eso, y también cuestiones de psicoanálisis también, ¿no? Pues claro, o sea, estoy en una relación que a lo mejor a muchas personas desde fuera les puede parecer, como dicen ahora los chavos, tóxica, ¿no? Sin embargo, yo siento un goce, yo tengo un goce en esa relación, ¿no? Que implica casi una supresión de mi yo, una supresión de mis deseos, de lo que yo realmente quiero. Pues, sin embargo, yo estoy ahí feliz y contento, o feliz y contenta, ¿no? Y entonces ahí el ejercicio del poder, pues claro, o sea, convence a esa persona, ¿no? O sea, no es que sienta que esté mal ese ejercicio del poder sobre ella, ¿no? Sino que dice, estoy de acuerdo con ese ejercicio del poder, ¿no? No sé usted ahí cómo ve todo eso. Claro, porque es que al referirnos a los grandes sistemas de representación, ¿no? Sistemas electorales, sistemas de partidos políticos, manejo de los estados nacionales frente a las sociedades, movimientos sociales enormes, en fin, pues sí, de alguna manera, aunque sabemos que está trabajando este mecanismo, lo perdemos, ¿no? Como que es bastante elevado, ¿no? Y decimos, bueno, sí, así ha de ser, ¿no? Pues sí, pero pues ¿qué hacemos? Los diputados, los senadores, viene algo lejano, ajeno, ¿no? Y efectivamente, pues cuando uno aterriza en que eso que está ahí también tiene su lógica propia en las relaciones personales, en las relaciones individuales, en esa función tan esencial y tan básica que es la función del padre, ¿no? O como Lacan dice, el nombre del padre, ¿no? Cuando se dice, bueno, el patriarca López Obrador ejerce el poder como un padre, pues sí, pero no es él, es la sociedad, es de la sociedad. Yo digo, es desde el corrido mexicano del hijo desobediente, ¿no? Que cantaba Tony Aguilar, ¿no? En donde pues hay un hijo que está peleando, ¿no? Se está queriendo matar a espadazos, y llega su papá y le dice, oye hijo, no agredas a nadie. Y entonces le dice, su hijo le dice, pues hazte a un lado, papá, porque estoy tan enojado, ¿no? De esos corridos mexicanos, ya sabes, ¿no? Quítate, que estoy tan enojado, no sea que yo saque mi espada y te atraviese el corazón, ¿no? Y entonces el padre, ¿no? Le dice, hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te han de quitar, ¿no? Digamos, es el origen del desamparo del padre, ¿no? La maldición del padre sobre el hijo desobediente, ¿no? Y así es, y entonces, bueno, muere el hijo y ya, ahí es el corrido, ¿no? Entonces yo digo, eso es en la vida de la sociedad civil cotidiana, ¿no? Es decir, la relación padre-hijo ahí está en un drama permanente, en la colonia, en el pueblo, en la ciudad, en fin, ¿no? Y si no está el padre, pues otro problema, ¿no? Es decir, si no está presente este señor que puede incluso maldecirlo, pues entonces otro problema, porque no hay un principio de autoridad, no hay un principio de la ley frente al joven. El joven entonces siempre estará buscando algo que tenga que ver con la ley, ¿no? Entonces las funciones del padre son tan diversas, tan múltiples,
y toman formas tan diferentes que permean muchísimo todo lo que son las relaciones de poder, ¿no? Se supone que igual habría que construir una paternidad diferente, ¿no? No un padre absoluto, gozador, brutal, ¿no? Pero tampoco un padre ausente que no le importe lo que pase en la vida de los hijos, sino un padre, digamos, un poco lo decimos en psicoanálisis, un padre simbólico, ¿no? Que tenga que ver con una legalidad racional, con una forma de convivir donde hay límites, donde hay que vivir en la cultura, pero que no caiga en los extremos o del abandono, la indiferencia o del ejercicio brutal, ¿no? Del padre totémico del que habla Freud en Tótem y Tabú, ¿no? Ese padre arbitrario, brutal, ¿no? Gozador. Y entonces, bueno, caemos en la cuenta de que todo este entramado del poder en la sociedad está no solo, nuevamente lo decimos, en las grandes estructuras gubernamentales, políticas de partidos, sino que en la base de la familia, de la sociedad, del ejercicio del poder, ¿no? Y bueno, pues ahí claro que la transformación se hace todavía más difícil, porque para cambiar esto no basta con cambiar una ley electoral, ¿no? Claro. O decir que el presidente se va a portar bien, sino que aquí, pues imagínense lo que esto significa de cambio cultural, de qué debe ser un padre, qué debe ser un hijo, qué debe ser una familia, qué debe ser una pareja. Y esos cambios sociales son mucho más complejos, mucho más difíciles, porque son entramados muy complejos y es en donde hay que hacer la tarea, ¿no? Así es que pues estamos frente a un proyecto muy complicado de cuestiones, pero yo creo que el tiempo se nos está yendo. Yo aquí termino más o menos. Sí, profe, bueno, pues, sí, yo igual compartir un poco la misma idea del profesor, ¿no? O sea que, pues entonces, digamos, parecería que entonces el cambio en las relaciones de poder tendría que venir en general, o sea, para que cambien las estructuras de poder político, económico, en todas partes donde se ejerce, donde hay una dominación, digamos. Parecería que el cambio tiene que venir desde lo más cotidiano, ¿no? Desde ese lugar, desde ese microcosmos de ejercicio del poder, ¿no? Parecería que tiene que venir de ahí, ¿no? Quizá pueda ser una especie de conclusión a la pregunta inicial, ¿no? De decir o sea, sí, ¿cómo podríamos nosotros pensar un ejercicio del poder más atenuado que le permita, digamos, al sujeto ser hasta cierto punto sí mismo? Pues quizá no sabemos la respuesta exacta, pero sabemos de dónde podría tener que venir ese cambio, ¿no? Para poder dar paso a este ejercicio del poder un poco más atenuado, pues tendría que venir parecería, ¿no? De estas relaciones de poder pues más micro, ¿no? En las que nos desenvolvemos todo el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, volviendo a pensar el asunto de los zapatistas, pensaría, ¿no? Que precisamente, o sea, son sus actos cotidianos los que van formando, digamos, de cierta forma, el propio sistema político que se ejerce en estas comunidades zapatistas, ¿no? Entonces, quizás sí tendríamos que pensar también un cambio, si queremos pensar en un cambio en términos políticos, en nuestros sistemas políticos, pues quizá tendríamos que pensarlos también desde ese punto de partida, ¿no? Y bueno, pues, pues ya, como decía el profesor, se nos ha ido el tiempo otra vez, ha sido volada y bueno, se quedan ahí otra vez temas como que volando, que seguramente ustedes puedan pensar más, y que les invitamos a que nos dejen sus comentarios ahí en el video, qué les pareció, qué otras preguntas les pueden surgir a partir de lo que hemos planteado, qué respuestas podrían plantear a partir de lo que hemos preguntado aquí, y pues invitarlos a que sigan
acompañándonos en otros programas. Una disculpa porque nos hemos retrasado un poco en grabar estos programas. Hemos tenido ahí varias tareas que hemos tenido que estar haciendo por cuestiones de trabajo y ya saben, ¿no? Y ser profesor y todo esto, pero bueno, el compromiso aquí sigue y les agradecemos mucho por acompañarnos y pues muchas gracias por todo y no sé si se quiere despedir, profesor. Pues nada, muchas gracias y vamos a cumplir más seguido con estos esfuerzos de comunicación y de plática. Hasta luego, que estén muy bien.